¿Fue solo un espejo, o fue un reflejo, que escondió la cara de la muerte en sí misma? Todos los que lo miraron, no vieron la verdad, vieron la sombra retorcida de su destino. Pero esta vez, no solo reveló una cara, desenmascaró a un asesino. Hercule Poirot se sentó en la mesa del desayuno, extendiendo meticulosamente la mermelada sobre una cálida porción de tostadas. Su mente aún estaba nublada con la niebla temprana de la mañana, cuando entró el capitán Hastings, sosteniendo una carta sellada con un gran pergamino, el emblema de una cresta noble en relieve dorado. Una carta bastante curiosa para ti, Poirot, comentó Hastings, colocándola ante él. La aguda mirada de Poirot se centró inmediatamente en el sobre. Sus dedos lo abrieron delicadamente, mientras escaneaba el contenido con atención. Su expresión, generalmente tan reveladora, permaneció ilegible. «Es de Lord Alistair Cavendish», murmuró. «Un hombre de gran riqueza e influencia». Hastings, que ya había tomado un sorbo de su té, levantó una ceja. «¿Qué quiere?» Los dedos de Poirot aprovecharon cuidadosamente el borde de la carta. «Afirma ser atormentado por visiones en un espejo antiguo». Hastings insiste en que no refleja simplemente la realidad, sino que revela verdades ocultas, verdades invisibles para el ojo humano. Hastings se burló, su escepticismo claramente escrito en su rostro. «No creerás en tales tonterías, Poirot». Los ojos de Poirot brillaron mientras levantaba la vista, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «No es una cuestión de creencia, mon ami. Un hombre de tal posición no me envía una carta por mera superstición. Hay algo mucho más profundo en juego aquí». Hastings suspiró fuertemente, sintiendo que un viaje inminente se avecinaba. «Supongo que esto significa que volveremos al campo». Poirot asintió, doblando la carta con sumo cuidado. «En efecto, Hastings, haremos una visita a Witchwood Manor, y descubriremos si este espejo es simplemente un truco de la luz, o si los temores de Lord Cavendish están siendo manipulados por algo mucho más humano». Su viaje los llevó a través de colinas y caminos sinuosos, el denso bosque que se elevaba a su alrededor como antiguos centinelas protegiendo secretos olvidados. El carruaje retumbó a lo largo del camino. Hastings se acomodó, aunque sus ojos parpadeaban nerviosamente hacia Poirot, que permanecía en silencio, sumido en el pensamiento. «Todo este negocio sobre un espejo embrujado», murmuró Hastings, sacudiendo la cabeza. «Todo es absurdo, Poirot». «Quizás», respondió Poirot, en voz baja, «pero hay algo en la convicción de su voz, Hastings. Un hombre de razón no teme a las ilusiones, a menos que haya visto algo más allá de la explicación». Hastings se burló de nuevo, murmurando, «o a menos que tenga una imaginación muy vívida». Los ojos de Poirot brillaron con misterio. «Veremos, Hastings, veremos». Cuando se acercaron a Witchwood Manor, la niebla se separó ligeramente, revelando la imponente silueta de la finca. La casa parecía agacharse contra la tierra, su fachada de piedra desgastada por el tiempo, la hiedra arrastrándose por sus lados, como los dedos de algo antiguo. Las ventanas, oscuras e imponentes, miraban como si guardaran historias incalculables. Un mayordomo, rígido e inexpresivo, los condujo a la penumbra de la mansión. El aroma de madera envejecida y cera de vela colgaba en el aire, mezclado con algo más inquietante, algo viejo, como si la casa tuviera secretos que aún no estaba lista para compartir. Los largos pasillos se extendían ante ellos, apenas iluminados por candelabros parpadeantes. Las pinturas en las paredes parecían observarlos al pasar. Los ojos de sus retratados seguían cada uno de sus movimientos. «Encantador», murmuró Hastings, su voz llena de sarcasmo, aunque no podía suprimir un escalofrío. La mirada de Poirot
se desplazó sobre los alrededores. Sus dedos rozaban ligeramente la barandilla tallada. Esta casa Hastings ha sido testigo de muchos secretos, secretos que tal vez aún no están listos para ser revelados. El mayordomo los llevó a una gran sala de estar. Un fuego crepitaba débilmente en la chimenea, ofreciendo poco consuelo contra la atmósfera opresiva. Mientras se sentaban en silencio, las puertas pesadas se abrieron. Lord Alistair Cavendish. Entró un hombre cuya palidez parecía casi antinatural. Sus ojos afilados se lanzaban nerviosamente, como si esperara que algo saltara de las sombras. «¿Viniste?», respiró, su voz teñida de alivio. «Señorita Poirot, y debe ayudarme. El espejo muestra cosas que no deberían ser». Antes de que Poirot pudiera responder, y la tensión fue interrumpida por la llegada de otros. Lady Helena Cavendish entró a continuación, regia y serena. Sus ojos oscuros no traicionaban nada. «Mi esposo le ha preocupado con su paranoia, señorita Poirot», dijo con frialdad, ajustando los pliegues de su vestido de seda con gracia practicada. «Me disculpo en su nombre». Lord Cavendish se estremeció, pero permaneció en silencio. Luego vino Simon Cavendish, su sobrino, un joven cuyo encanto fácil enmascaraba una inteligencia más profunda y traviesa. «Un espejo embrujado», dijo con ligereza, una media sonrisa curvando sus labios. «Espero que pueda poner los temores de mi tío en reposo, señorita Poirot. Todo este asunto resulta bastante tedioso». Poirot lo observó con interés. «¿No comparte usted sus preocupaciones, señor Cavendish?». La sonrisa de Simon se profundizó. «Oh, estoy bastante seguro de que los únicos fantasmas en esta casa son los que imagina mi tío». Finalmente, ingresó la doctora Beatrice Langley, la médica de la familia, una mujer aguda, con un aire de autoridad. «Ahora insiste en que un espejo lo atormenta». Ajustó sus gafas, entrecerrando los ojos. «Es, por supuesto, libre de investigar, pero le aseguro, señorita Poirot, esto es». La noche estaba llena de una quietud casi palpable, mientras Hercule Poirot se sentaba en la sala de estar con poca luz. Sus ojos afilados reflejaban el resplandor de las velas parpadeantes, fijos en las paredes desgastadas de Witchwood Manor. Las sombras en las esquinas parecían estirarse, de forma antinatural, como si alcanzaran algo, hambrientas quizás, de la verdad. El capitán Hastings, con su escepticismo habitual, permanecía junto a la puerta, los brazos cruzados, una leve sonrisa en los labios al observar la tensión suspendida en el aire. Pero incluso él, con toda su bravuconería, no podía negar que la casa misma, en el corazón del campo, vibraba con secretos. Los muros de piedra gemían bajo el peso del tiempo. Las antiguas ventanas, cubiertas de polvo, susurraban con el viento nocturno, y ese susurro llevaba consigo los murmullos de un pasado que aún respiraba. Sin embargo, no era la casa lo que preocupaba a Poirot, que era el espejo. Ese espejo había sido el tema de la carta críptica de Lord Alistair Cavendish, una carta que lo había conducido al corazón de esta propiedad en descomposición, donde las sombras y la noche parecían tener dominio absoluto. Cavendish habló de un antiguo espejo veneciano que había estado en la mansión durante generaciones, una reliquia transmitida a través de la familia aristocrática de los Lorenzo, cuya historia trágica se había entrelazado con el tejido mismo de este lugar. El cuento, dijo Cavendish, no era una mera superstición, era un relato escalofriante de un hombre que se había quedado ante el espejo y observaba, horrorizado, mientras su propio reflejo se transformaba en algo más, algo que no era él. La historia contaba que el último propietario del espejo había muerto mirándolo, consumido por el terror, como si una sombra no la suya, hubiera aparecido detrás de él, pero cuando se volvió, no había nada allí,
Su muerte fue considerada un misterio, pero los susurros en los pasillos de la mansión afirmaban que el espejo había sido la causa. Una mera historia, se había burlado Hastings, rodando los ojos, su voz goteando sarcasmo, pero el rostro pálido de Lord Cavendish contaba otra historia. El miedo en sus ojos era real, había visto algo, algo que aún lo perseguía, algo que lo había llevado al borde de la locura. El espejo no es solo el vidrio, murmuró Cavendish, su voz temblando. Es un testigo, ve lo que no podemos, y sabe cosas que no nos atrevemos a decir en voz alta. Los ojos de Pooh se estrecharon mientras estudiaba el espejo desde el otro lado de la habitación. Se erguía en la esquina. Su marco ornamentado brillaba débilmente bajo la tenue luz. Sin embargo, había algo mal en él, algo que hizo que los vellos de la nuca se erizaran. Sus dedos se agitaban con ansias de acercarse, quería mirarlo más de cerca. La grieta en su superficie irregular y cruda llamó su atención. Había visto cosas así antes, imperfecciones que aparecían de las formas más inusuales, casi como si esperaran que algo, o alguien, las reconociera. Curioso, murmuró Poe suavemente, su dedo siguiendo la grieta en el vidrio, una grieta que solo había aparecido recientemente, hace 2 semanas, justo cuando la atmósfera de la casa había cambiado dramáticamente. No estaba aquí antes, admitió Cavendish, su voz distante, mientras miraba el espejo, perdido en sus pensamientos. No sé cómo apareció, solo sé que ha crecido desde entonces. La tensión en la habitación se hizo más densa cuando Poe giró su mirada hacia Melina Verer, la joven criada que se hallaba cerca de la puerta. Sus ojos muy abiertos se deslizaban nerviosos hacia el espejo, sus manos arrugaban la tela de su delantal en un gesto inconsciente de angustia. Poe la observó en silencio. Mademoiselle Verer, dijo suavemente, con un tono gentil, este espejo te asusta, ¿verdad? La joven dudó, su aliento se atascó en su garganta. Antes de asentir, su rostro, pálido, es antinatural, susurró, apenas audible, como si las palabras pudieran invocar el terror del que hablaba. Poe la estudió atentamente, catalogando cada detalle. Una criada, aterrorizada por un espejo. ¿Pero por qué? ¿Qué sabía ella que los demás no? La grieta en el vidrio, el creciente sentido de miedo en la casa, el terror silencioso de Melina, eran piezas de un rompecabezas que Poe apenas comenzaba a armar. Lady Helena, que se había estado reclinando en un sillón, dejó escapar una elegante risa burlona, rompiendo el silencio. Alistair se ha obsesionado con este espejo, dijo, su voz teñida de condescendencia e incredulidad. Me temo que es su mente la que no está bien. Simon Cavendish, siempre el cínico, soltó una risita desde su rincón, girando lentamente el brandy en su copa. Un espejo embrujado. En serio, Alistair, esto ya raya en la teatralidad. La doctora Langley, el siempre práctico médico, ajustó sus gafas con aire clínico. La mente es algo frágil, especialmente bajo estrés, comentó, desestimando todo con un movimiento de muñeca. La paranoia de Lord Cavendish no es más que una imaginación hiperactiva. Sin embargo, cuando Poe miró alrededor de la habitación, pudo sentirlo, el peso del miedo se aferraba a cada persona como una segunda piel. Algunos descartaban la idea sin más, pero otros, aquellos que habían visto las señales sutiles, evitaban hablar del asunto por completo. Un contraste marcado, notó Poe, el miedo, era algo poderoso, y nunca surgía sin razón. Esa noche, mientras la mansión dormía bajo una pesada capa de niebla, el silencio fue destrozado por un grito penetrante, resonó por los pasillos como un cuchillo rasgando la oscuridad, un sonido tan escalofriante, tan lleno de terror,
que Poe y Hastings salieron disparados de sus camas sin dudarlo un instante. Se apresuraron por los corredores estrechos y mal iluminados, sus pasos rápidos y pesados. El aire, cargado de un temor implícito. Cuando llegaron a la biblioteca, las puertas estaban entreabiertas, como si los invitaran a entrar. En el interior, la escena que los recibió fue de un horror indescriptible. Lord Cavendish yacía en el suelo, su garganta cortada limpiamente, sus ojos, muy abiertos y vidriosos, reflejaban sus momentos finales en el espejo. El cristal, antes tan prístino, ahora mostraba la horrenda escena de su muerte, con la grieta irregular expandida con una cruel ironía. Pero no fue solo la grieta, lo que llamó la atención de Poe, fue el reflejo en sí. Por un momento fugaz, mientras estaba allí parado, juraría que vio algo. No, alguien, moverse tras el vidrio. No fue un juego de luces, no fue su imaginación, fue real. El espejo, al parecer, había reclamado su primera víctima, y la pregunta que ahora flotaba en el aire, no era si el espejo tenía poder, sino qué exigiría a continuación. Las pesadas puertas de roble de la biblioteca se mantenían firmes, cerradas desde dentro. Poe las examinó con detenimiento, sus dedos inquietos, deseando resolver otro misterio. Se inclinó hacia adelante, presionando su oído contra la madera, atento a cualquier signo de movimiento, pero el silencio era desconcertante. Cerrada, murmuró, cerrada desde adentro. Inconveniente. En efecto, Hastings, a su lado, no perdió el tiempo, golpeó la puerta con su puño, dejando escapar un gruñido frustrado. Apártate, Poe, tenemos que abrirla. El mayordomo, su rostro sin una gota de color, corrió por una vela pesada, con gran esfuerzo, la introdujo en la rendija, y forzó la puerta. Esta se abrió con un gemido, revelando una escena que congeló la sangre en sus venas. Lord Alistair Cavendish estaba arrodillado frente al espejo veneciano, su cuerpo, inclinado en un ángulo antinatural. La sangre se acumulaba bajo él, como un lago oscuro carmesí. Su garganta se había cortado limpiamente de oreja a oreja. El horror de la escena los golpeó como un golpe físico. Dios mío, susurró Hastings, su voz temblorosa. Pero la mirada aguda y calculadora de Poe permanecía fija en la habitación. Las ventanas, cerradas. La puerta, trabada. Un clásico misterio de habitación cerrada. No hay señales de entrada forzada, murmuró Sting. Pero Poe ya estaba agachado junto al cuerpo, su mente, trabajando a toda velocidad. Mon ami, susurró Poe, su voz suave pero cargada de tensión. El señor Cavendish está realmente muerto, pero la pregunta no es cómo alguien entró, es cómo salió. Sus ojos se alzaron al espejo, su superficie brillaba de forma antinatural bajo la tenue luz. La grieta, ahora más irregular que nunca, como si hubiese sido golpeada por algo violento, se enderezó, sus pensamientos claros. Este no es un asesinato ordinario, Hastings. No, este es un juego. Uno de ilusión y engaño. Con firmeza y asombro moviéndose hacia el espejo, examinó la grieta con un ojo agudo, sus dedos rastreando suavemente la línea irregular. Era como si el vidrio en sí hubiera sido alterado, reaccionando a algo invisible, algo mucho más siniestro. Eso es extraño, murmuró Hastings, sus cejas alzadas. Nadie lo tocó, ¿verdad? Con intriga. La voz de Poirot estaba tranquila, pero cargada de una certeza inquietante. No, y sin embargo, ha cambiado. Pausa breve. Su mano enguantada descansaba sobre el vidrio. Una sensación extraña pasaba a través de él, como si el espejo fuera una cosa viva, y respirara. Hay algo antinatural en este espejo, mon ami, o este está reaccionando a algo, o se está utilizando para ocultar la verdad. En tono bajo y reflexivo Hastings se estremeció, su inquietud crecía. No me gusta esto, Poirot, se siente mal, sin naturaleza,
con incomodidad. La mirada de Poirot se mantuvo estable. Se siente mal porque aún no tiene sentido. Pero Hastings, todas las cosas pueden explicarse, incluso lo imposible. Con serena convicción de pie, dirigió su atención al resto de la habitación. Su mente ya estaba funcionando, uniendo fragmentos de evidencia que no parecían encajar. «Ven», dijo suavemente, su voz era un comando ahora. «Veamos lo que Lord Cavendish ha dejado atrás». Decidido, Poirot se agachó cerca de la chimenea. Sus dedos recogieron un fósforo pequeño y quemado del hogar, rodándolo cuidadosamente entre sus dedos. «Curioso», murmuró, más para sí mismo que para Hastings, con leve desconcierto. «Un fósforo». Hastings, siempre el escéptico, miró por encima del hombro. «¿Un fósforo? ¿En serio, Poirot?» Sorprendido e incrédulo, Poirot sonrió débilmente. Sus ojos nunca dejaban el pequeño objeto en su mano. «Ah, Hastings, en un caso donde nada tiene sentido, incluso el detalle más pequeño debe ser considerado». Con astucia, sus ojos se movieron hacia la alfombra debajo de ellos, donde se había dejado una pequeña mancha de sangre, separada del cuerpo. Señaló hacia ella, su voz constante pero llena de una intriga tranquila. «Sangre, pero no en el lugar esperado. ¿Por qué no se agrupa con el resto? A menos que por supuesto el cuerpo se moviera». En tono analítico Hastings palideció, su mente agarrando las implicaciones. «Se movió, pero ¿cómo?». Las puertas estaban bloqueadas. Aturdido, la sonrisa de Poirot se profundizó, su tono frío, casi apocalíptico. «De hecho, sin embargo, fue movido». Enigmático. Antes de que Hastings pudiera responder, una voz suave los interrumpió, chimando un escalofrío por sus espinas. Melina Verer, la criada, se paró vacilante en el umbral. Sus manos se retorcían nerviosamente en su delantal. «Escuché susurros», susurró, su voz apenas audible. Voces suaves, discutiendo, bajas, como alguien hablando, pero no claramente. Temblorosa, la expresión de Poirot se oscureció, sus ojos se estrechaban mientras consideraba a la criada. «Susurros, Mademoiselle Verer, y sin embargo, cuando llegamos, Lord Cavendish estaba solo. Así que debo preguntarte, ¿con quién estaba hablando?». Con seriedad inquisitiva, la criada tembló, sus labios se separaron como si fuera a hablar, pero se encontró incapaz de hacerlo. Sacudió la cabeza, negándose a encontrarse con la mirada inflexible de Poirot. Yo no lo sé», tartamudeó, su voz un susurro frágil. Casi en lágrimas. Poirot estaba de pie, su mente ya giraba. «Las piezas están dispersas, Hastings. Ahora, veamos quién las encaja incorrectamente». En tono decidido, Simon Cavendish, el hermano menor, fue el primero en romper el silencio. «Bueno, no es obvio», ladró, su voz aguda con acusación mientras se volvía hacia los demás. «Charles Winthrop tenía acceso a cada rincón de esta finca, lo sabía por dentro y por fuera. Y no olvidemos que Alistair planeaba cambiar su testamento. No es por eso que iba a cortarlo. Winthrop tenía más que ganar». En tono agresivo, Charles Winthrop, el gerente de la propiedad, rígido, sus ojos parpadeaban de ira. «Eso es falso», espetó, pero la tensión en su voz traicionó su exterior tranquilo. Conteniendo el enojo, Lady Helena, siempre la voz de la razón, o al menos del desdén aristocrático, intervino, su mano revoloteando mientras se recostaba en su silla. «Oh, deja de dramatizar, Simon. Nadie mató a Alistair por su dinero. Si alguien tuviera un motivo, eras tú. ¿Cuánto debes exactamente en deudas de juego?». Con desprecio elegante, la acusación colgaba en el aire, afilada y mordaz, mientras la cara de Simon se enrojecía de furia. La tensión en la habitación se volvió espesa, como una soga que se aprieta alrededor del cuello. Y en la esquina, el espejo permanecía quieto, mirándolos a todos,
su superficie agrietada reflejando más que solo sus rostros. Reflejaba sus secretos más oscuros, los secretos que nunca pueden escapar. Pausa larga, la cara de Simon se endureció, sus ojos se redujeron en hendiduras de acero. No tenía ninguna razón para matarlo, declaró, su voz apretada. Me pagaron, ¿no? Defensivo. Poirot levantó una mano, su expresión tranquila pero resuelta. Bastante, Simon. Si arrojamos acusaciones como confeti, solo nos enterraremos debajo de ellas, dijo su tono agudo pero medido. Volviendo a Lady Helena, se dirigió a ella directamente. Afirmas haber estado en tu habitación en el momento del asesinato. Ella asintió, su expresión inquebrantable. Pregúntale a cualquiera, respondió fríamente. Con seguridad altiva, Poirot cambió su atención a la criada, Méline Berer, se paró junto a la puerta, con los ojos corriendo nerviosamente. Mademoiselle Berer, la voz de Poirot se suavizó, pero sostuvo una ventaja subyacente. ¿Viste a alguien caminando por los pasillos? No, persuasivo. La criada dudó, retorciéndose las manos en su delantal. Yo pensé que vi a Lady Helena, cerca de la biblioteca, pero era tarde y yo podría haber estado equivocada. Insegura, un parpadeo de algo tácito pasó sobre la cara de Lady Helena, pero desapareció tan rápido como apareció. Entonces, ahora, dijo con una sonrisa delgada, las palabras de una simple sirvienta tienen ese peso. Con desdén, la sonrisa de Poirot fue de divertida sabiduría. En mi experiencia, a menudo son aquellos despedidos quienes tienen las mayores verdades. Con certeza, la habitación se quedó en silencio cuando la doctora Beatrice Langley, la médica de la casa, dio un paso adelante, su voz afilada y clínica. Esta es una tragedia, por supuesto, comenzó, ajustando sus gafas con precisión, pero debo ser franca, Monsieur Poirot, Lord Cavendish, no era un hombre bueno. Objetiva. Poirot se volvió hacia ella con tranquilidad. Ah, doctora, ¿sospecha que su desaparición fue simplemente un fracaso del corazón? Curioso. La doctora Langley asintió con confianza. Precisamente, había sufrido mareos, ansiedad, su obsesión con ese espejo, su insistencia de que lo inquietaba, era sintomático de una mente deteriorada. Clínico. Hastings frunció el ceño, expresando la contradicción, pero su garganta fue cortada. Eso no es algo que uno haga en un ataque de delirio. Con incredulidad, la doctora Langley estaba imperturbable, posiblemente autoinfligido, en un ataque final de locura. La expresión de Poirot se oscureció mientras estudiaba el cuerpo. Exhaló profundamente, su voz tranquila pero firme. Madame, su teoría es admirable, pero no satisface. Este hombre estaba de rodillas cuando murió. Con gravedad, las palabras colgaban en el aire, pesadas con implicaciones. La doctora Langley dudó, claramente sacudida por este nuevo ángulo. Poirot se arrodilló junto al cuerpo de Lord Cavendish, sus ojos rastreando la forma fría y sin vida. La cara del anciano estaba congelada en una expresión que no era de agonía, sino de reverencia, como si hubiera sido obligado a un acto final de sumisión. Sus manos yacían sin fuerzas a sus lados, como si una vez se hubieran abrazado en oración, o en súplica. Poirot trazó las tablas del piso con sus dedos enguantados, sintiendo la leve calidez de la sangre que se había acumulado debajo de él. Estaba vivo no mucho antes de que llegáramos, murmuró Poirot, con tono grave. ¿Pero por qué arrodillarse?, preguntó Hastings, su voz llena de confusión. La mirada de Poirot parpadeó hacia el espejo una vez más. Esa, Hastings, es la pregunta. Ya ves, nada sobre este asesinato tiene sentido, nada en absoluto, y sin embargo, el cuerpo, la posición, la sangre, todo apunta a ese espejo. Su voz cayó a un susurro, casi como si se hablara a sí mismo.
Estaba arrodillado por miedo, o en adoración. Un escalofrío recorrió a Hastings, mientras procesaba las implicaciones. ¿Qué estás diciendo, Poirot? Poirot se incorporó de repente, su postura, firme, dominante. Estoy diciendo, Hastings, que este asesinato no fue simplemente un acto de violencia, fue una actuación grotesca y orquestada, y nuestro querido Lord Cavendish se vio obligado a desempeñar el papel principal. Poirot se movió hacia el espejo veneciano, sus pasos, lentos, deliberados. La grieta en el vidrio se había extendido aún más, irregular y siniestra, como si el espejo en sí estuviera sosteniendo un secreto oscuro. Extendió la mano en su bolsillo y sacó un pañuelo. Lo pasó suavemente sobre la superficie del vidrio. Al retirarlo, la tela blanca virgen no mostraba ni polvo ni mugre. «Tres interesan», murmuró en voz baja. Hastings frunció el ceño, acercándose. «¿Qué tiene de especial eso?» Los ojos de Poirot se estaban afilados, su voz, tranquila, pero cargada de significado. «Esta casa, Hastings, todo aquí lleva el peso del polvo del tiempo. Y sin embargo, que este espejo». Su voz se apagó, dejando una tensión vibrante en el aire. «Ha sido limpiado». La doctora Langley se burló, rodando los ojos con escepticismo. «Quizás alguien simplemente lo desempolvó, Poirot». «¿Cuál es el crimen en eso?» La mirada de Poirot se agudizó. «Desempolvando tal vez, pero dime, doctora, ¿qué es lo que uno busca quitar de una superficie después de un asesinato?» Los labios de la doctora Langley se apretaron, pero permaneció en silencio, no dispuesta a responder. Poirot dio un paso atrás, sus ojos fijos en el espejo. No, esto no fue desempolvar, esto fue borrar. Y la pregunta, mi querido doctor, es ¿qué estaba aquí antes? Poirot se quedó de pie ante el espejo, su expresión, ilegible. La grieta en el vidrio había crecido aún más, como si estuviera viva, creciendo, cambiando, esperando revelar algo oculto. La habitación contuvo la respiración. La respuesta a esa pregunta se acercaba. La mandíbula de Simon se apretó. Una tormenta silenciosa se gestaba en su pecho. «No tenía ninguna razón para matarlo», murmuró, aunque la incertidumbre en su voz lo traicionó. «Les pagó no». Sus palabras, afiladas como un cuchillo, colgaron en el aire, gruesas, tensas, esperando el juicio. Poirot levantó una mano, sus dedos, cortando la tensión con precisión quirúrgica. «Suficiente», declaró, con tono grave y autoridad indiscutible. «Si arrojamos acusaciones como confeti, seremos enterrados debajo de ellas». Su mirada se volvió hacia Lady Helena, quien se sentaba inmóvil en su silla. «Una imagen de calma, Lady Helena», continuó Poirot, su voz como un suave susurro de seda. «Usted afirma haber estado en su habitación en el momento del asesinato. ¿Alguien puede confirmar esto?» Ella asintió sin dudarlo. «Pregúntele a cualquiera», dijo fríamente, aunque un destello de algo más, algo fugaz, cruzó su exterior compuesto. Poirot se volvió hacia Méline Bérard, la criada que había permanecido en el fondo, vacilante. «Mademoiselle Bérard, usted vio a alguien caminando por los pasillos esa noche, ¿no es cierto?» La criada se movió incómodamente, sus ojos lanzaban miradas nerviosas. «Yo vi a Lady Helena cerca de la biblioteca, pero era tarde, y puede que me haya equivocado». Su voz se desvaneció, los ojos de Poirot se estrecharon, captando el sutil cambio en el comportamiento de Lady Helena. Un parpadeo breve, el cambio más leve en su mirada. Una sonrisa tocó apenas las comisuras de los labios de Poirot mientras se inclinaba ligeramente. Su voz, constante, pero imbuida de un conocimiento tranquilo. «Entonces, ahora las palabras de una simple sirvienta dictan sospechas». La mirada de Lady Helena se agudizó, un parpadeo de actitud defensiva en su postura.
De hecho, respondió ella, su voz tan fría como el hielo. Poirot sonrió con un brillo de conocimiento en sus ojos. Madame, en mi experiencia, a menudo son los descartados como insignificantes, quienes poseen las mayores verdades. Las palabras flotaron en el aire, pesadas de implicación. La doctora Beatrice Langley, siempre la escéptica, se removió incómodamente en su asiento. Esto es una tragedia, por supuesto, intervino, su voz clínica y distante. Pero debo ser franca, Monsieur Poirot. Lord Cavendish no estaba bien. Poirot la miró con tranquila diversión, como si sus palabras fueran una distracción fugaz. La doctora Langley asintió, sus labios endurecidos en una delgada línea. La ceja de Poirot se arqueó, y con una suave risa, se inclinó hacia adelante. La doctora Langley se puso rígida, sus ojos parpadearon con irritación. ¿Y qué sugiere usted entonces?, demandó. Las palabras, aunque simples, reverberaron a través de la habitación, rompiendo el silencio. La doctora Langley dudó. Su compostura se deslizó, apenas por una fracción de segundo, demasiado larga para el gusto de Poirot. Todo parecía seguir un patrón invisible. ¿Es posible?, preguntó Hastings, su voz con confusión. ¿Es posible que alguien lo obligara? Sus ojos parpadearon hacia el espejo una vez más, atraídos por él como una polilla a una llama. Un acto final, susurró Poirot, su voz baja y cargada de significado. La habitación se tornó más fría. Hastings sintió un escalofrío subir por su columna. Un acto final, repitió, su voz llena de aprensión. Sí, y nuestro querido Lord Cavendish fue obligado a su acto final. La voz de Poirot se oscureció mientras se acercaba al espejo, sus reflejos fracturados e irregulares, ominosos, como si también fueran conscientes de los secretos que sostenía. Poirot estaba teñido de una curiosidad peligrosa. Hastings frunció el ceño. ¿Qué estás viendo, Poirot? Todo aquí lleva el peso del tiempo, del polvo, y sin embargo este espejo ha sido limpiado. La doctora Langley se burló, el escepticismo goteaba de cada palabra. La mirada de Poirot se agudizó, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Los labios de la doctora Langley se adelgazaron, pero ella permaneció en silencio. Esto no fue desempolvar, murmuró Poirot. Esto fue borrar. Su voz cayó a un susurro cercano. Sus ojos permanecieron fijos en la superficie agrietada del vidrio, como si el espejo en sí pudiera responderle. La habitación se sumió en una quietud sofocante. Las pesadas cortinas de terciopelo mantenían a raya la pálida luz de la mañana, como si el sol no se atreviera a entrometerse en lo que se ocultaba tras esas paredes. Poirot se quedó inmóvil, su silueta, afilada contra el tenue resplandor de la chimenea. Las llamas parpadeaban, como susurros tratando de escapar. Su mirada, tranquila pero penetrante, se posó en cada persona, como un veredicto esperando ser entregado. El miedo, comenzó, su voz, baja y deliberada. No llega sin invitación, araña, cuando la verdad está cerca. Todos los ojos se volvieron hacia Malín, que se paró cerca de la puerta con paneles, su rostro pálido, sus manos retorciendo el encaje de su manguito como si esperara que desentrañara los recuerdos que ahora llevaba. Dijiste que Lord Cavendish se encerró en la biblioteca esa noche, dijo Poe, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Pero qué lo llevó exactamente a una soledad tan desesperada? La garganta de Malín se endureció, su voz se rompió bajo el peso de lo que recordaba. Un silencio cayó. La mayoría, sus dedos cayeron a lo largo del borde del marco del espejo con lenta precisión, deteniendo una sutil irregularidad en la simetría de otra manera perfecta. Este marco no es simplemente ornamental, esconde algo. La artesanía, ande, sí, pero demasiado exacta, demasiado precisa. Esto fue construido para ocultar, no decorar.
Hastings se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Winthrop vaciló, visiblemente preocupado. Lord Cavendish lo prohibió explícitamente. Xiao asintió lentamente, una sombría satisfacción rizada en el borde de sus labios. El silencio se profundizó como una trampilla que se abre debajo de ellos. Una bóveda por la verdad, por secretos enterrados en el miedo. Luego, girando con una nitidez repentina, se dirigió a Lady Helena, quien había sido compuesta hasta ahora, aunque el endurecimiento de sus nudillos alrededor del reposabrazo traicionó la tensión que se extendió por debajo de su exterior. El aire cambió, lleno de implicaciones tácitas. Hastings se sentó en estado de shock. Ella se volvió hacia él, con una sonrisa suave y burlona. No tengo nada que ocultar. Fue para el control de plagas. La expresión de Puo no cambió, pero su tono tenía más peso. Pero uno debe preguntar, ¿fueron las plagas de 4 patas? ¿O respiraron y hablaron? Sus labios se adelgazaron, y la habitación parecía encogerse, y Puo sacudió la cabeza lentamente. Solo observación, tu esposo temía por su vida. Y qué ironía tan cruel sería saber que su propia esposa había adquirido veneno. Sus ojos se endurecieron, pero no dijo nada. El silencio que hablaba volúmenes. Una risa seca atravesó la tensión. Simon Cavendish, descansando en la esquina, arrojó la cabeza hacia atrás con el aburrimiento teatral. Historias de fantasmas y veneno. Mi tío estaba desquiciado. Todos lo sabíamos. Puo se volvió lentamente hacia él, los ojos sin parpadear. La sonrisa de Simon vaciló. Las llamas crujieron más fuerte ahora, como si también hubieran comenzado a escuchar. Simon dejó escapar una risa burlona, el sonido agudo y hueco en el tenso silencio que se aferraba a la habitación como las telarañas. Estaba perdiendo la cabeza. Se burló, la voz llena de irritación e incredulidad. Todas estas tonterías sobre los espejos y las sombras estaba delirando. Hastings solo confesó imaginar una forma en el reflejo. Tal vez él también está cayendo bajo el hechizo de esta casa maldita. Hastings se puso rígido. Sus nudillos se blanquearon mientras agarraba la parte posterior del sillón. Su voz baja pero inquebrantable. Sé lo que vi, Simon. No fue imaginación. La doctora Langley dio un paso adelante, los brazos doblados en la autoridad clínica, su mirada inquebrantable. Capitán Hastings, quiero decir que no hay falta de respeto, pero el miedo puede distorsionar incluso la mente más aguda. Lord Cavendish se estaba desmoronando. Sus últimos días estaban marcados por una creciente inestabilidad. En tales momentos, alucinaciones visuales y auditivas no son infrecuentes, pero la voz de Puo, suave y deliberada, cortó a través de la conversación como un bisturí. Ah, qué elegantemente lógico, murmuró con una leve sonrisa, pero muy conveniente. Dime, médico, ¿tienes una explicación que se ajuste a todo el miedo, las inconsistencias, la habitación cerrada? Los ojos de Langley se flecharon con una mezcla de escepticismo e inquietud. ¿Y tú lo haces? Puo asintió lentamente. Lo hago, pero para mostrarte, debemos comenzar donde el engaño se arraigó, en el espejo. A su orden, las lámparas se extinguieron, hundiendo la habitación en una oscuridad de terciopelo. Las velas fueron iluminadas, una por una, sus llamas frágiles lanzaban halos parpadeantes en las paredes, como si convocaran a los fantasmas del pasado. El espejo veneciano se cernía alto en el centro de la habitación, su superficie agrietada fracturada como un rayo congelado, reflejando el tenue brillo en fragmentos distorsionados. Puo se acercó, ajustando un candelabra hasta que la luz golpeó el espejo en un ángulo extraño. El vidrio brillaba de manera no natural, su reflejo doblando y deformando como ondas en un estanque perturbado. Las sombras bailaron en la superficie, espectáculos que no pertenecían a nadie en la habitación. Hastings inhaló bruscamente,
el sonido de su respiración duro en la quietud. Dios mío, murmuró, con los ojos muy abiertos. El espejo, bajo esta luz, ya no parecía un mero objeto, parecía profundizarse, estirarse en algo mucho más siniestro, algo esperando. Luego, la mano de Poe se movió rápidamente, presionando un lugar a lo largo del marco de madera tallado. Sonó un débil clic, y el lado del espejo cambió hacia adentro. La habitación se jadeó colectivamente. Oculto dentro de un compartimento revestido de terciopelo, había una llave pequeña e intrincadamente diseñada, brillando como el ojo de una serpiente a la luz de las velas. Poe lo sostuvo en alto, su voz estable. Mesamis, quiero que acabamos de descubrir la clave a todo. Siguió un silencio, grueso y quebradizo, y a los ojos de un sospechoso, el verdadero miedo encendió, un parpadeo de culpa, temor o ambos, y luego comenzó el capítulo 4, no con palabras, sino con una quietud más reveladora que el discurso. Poe se paró ante el espejo una vez más, su postura tranquila pero dominante. Su mirada escaneaba la habitación con precisión clínica. Este espejo, comenzó, ha perseguido esta casa no porque tenga espíritu, sino porque fue diseñado para el engaño, no magia. Dirección errónea. Simón resopló con incredulidad, pero Poe levantó un dedo para silenciarlo. No es el tipo de truco en el que estás pensando. No hay trampas, sin cables, solo luz, ángulos, y un poco de paciencia. Ajustó el candelabra una vez más, se postrando, como la luz se doblaba a través del vidrio agrietado, como se podía deformar, multiplicarse la imagen de una persona o incluso colocarse donde no estaban. Con este espejo, dijo, uno podría parecer estar en la habitación sin entrar en él. Lady Eleanor, la biblioteca te vio esa noche, pero, ¿qué pasaría si no fuera tú, solo tu reflejo? Un escalofrío colectivo pasó por el grupo. ¿Y qué pasaría si? Continuó, la voz más baja ahora, más peligrosa. El asesino usó esta ilusión para inquietar a Lord Cavendish, para manipular lo que vio en sus momentos finales y llevarlo al límite. El espejo, una vez hermoso, ahora parecía monstruoso, un conspirador silencioso. Poe se alejó y comenzó a volver sobre el piso de la biblioteca con pasos lentos y deliberados. Dos detalles, dijo suavemente, que nunca encajan. Se agachó y señaló una leve mancha de sangre, aislada y separada de la piscina primaria. ¿Por qué está esto aquí, lejos de donde se encontró el cuerpo, a menos que se moviera? Hastings frunció el ceño, confundido, pero la habitación estaba cerrada. Poe tocó su templo, exactamente, lo que significa que el asesino ya estaba adentro cuando Lord Cavendish murió. Los jadeos se propagaron. Poe caminó hacia la chimenea, sacando un fósforo casi invisible y medio quemado. Y esto, pequeño, sí, pero es significativo. Alguien encendió el fuego. Alguien necesitaba suficiente luz parpadeante para dar forma a las sombras. Encenderlas. Un partido encendido en esta misma habitación. ¿Pero por qué? Winthrop, el gerente de propiedad, entrecerró los ojos, su voz baja con confusión. Aluminar una vela, tal vez. Se ofreció vacilante, pero Poe, ya perdido en un hilo de pensamiento diferente, descartó la noción con una sutil sacudida de su cabeza, su mirada fijada en algo que solo podía ver. No para la luz, no por consuelo, susurró, caminando lentamente, pero para orquestar un engaño, para crear una ilusión fugaz. Se volvió deliberadamente para enfrentar a los demás, su voz ganó un poder tranquilo. Imagínelo, el Lord Cavendish solo, de pie rígido ante el viejo espejo, el fuego que arroja un brillo bajo e incierto detrás de él, sombras que se arrastran por las paredes como testigos silenciosos. Entonces de repente, se golpea un partido detrás de él, solo una explosión de luz repentina. Poe hizo una pausa,
dejando que la tensión se asentara, y en ese instante singular, el espejo refleja más de lo que debería. No es realidad, algo más, una forma, una presencia, un fantasma, tal vez, o lo que parecía uno. Melín Berer dejó escapar un aliento estrangulado, su rostro pálido. ¿Quieres decir? Pensó que vio algo que realmente no estaba allí. Los ojos de Poe se dirigieron hacia ella. Luego volvieron al espejo. Ese miedo momentáneo, esa sacudida de terror, esa era el arma del asesino. No era un fantasma que Cavendish vio, era la verdad que su mente se negó a aceptar. Y en esa, surplit segundo de pánico congelado, el asesino golpeó. La sala cayó en un silencio lo suficientemente grueso como para ahogarse, revelando el guión desvanecido de Lord Cavendish. Mi comida sabe extraña, mis manos se agitan, dicen que no estoy bien, pero sé mejor, alguien me está envenenando. La voz de Poe comenzó a disminuir al llegar a la línea final. La habitación estaba mortal en silencio, como si las paredes estuvieran escuchando. Este era un hombre que enfrentaba la sombra invasiva de su propio asesinato. La voz del doctor Langley, recortada y clínica, cortó el silencio, pero Poe no parpadeó. La luz de fuego parpadeó como si fuera tallada. Poe asintió lentamente, volviendo la llave en la luz de fuego, y sin embargo, se informó que faltaba. No, asumimos que el asesino lo tomó. Y Hastings frunció el ceño. Poe sonrió débilmente, para convencernos de que la puerta estaba cerrada, y por lo tanto, el asesinato imposible. Y Hastings parecía confundido. Poe mantuvo la llave más alta. Si la llave estaba oculta dentro de este compartimento todo el tiempo, entonces la puerta no podría haberse sellado desde el interior. La llamada habitación cerrada fue una ilusión elaborada. Los jadeos se extendieron a través del grupo como una ola de temor. La voz de Poe cayó a un susurro. El crimen perfecto, hecho para parecer imposible. A medida que el peso de sus palabras se asentó, Sala se volvió más fría, más hostil. Su mirada se encerró en Lady Eleanor. Su cara permaneció compuesta, ojos helados. Poe inclinó ligeramente la cabeza. Ella dio un suspiro exasperado. Su máscara pulida comenzó a romperse. Ni con sus delirios. Estás persiguiendo sombras. Los dedos de Poe tocaron suavemente el brazo de la silla. Un ritmo tan estable como su resolución. Esa noche lo vieron cerca de la biblioteca, un lugar donde afirmó que nunca se fue. Compró veneno, que rechazó como control de plagas. Y ahora, con estos hilos tejidos, debo preguntar, ¿era realmente ratas que temías, o fue tu esposo? Ella no respondió de inmediato. En cambio, un silencio denso e insoportable llenó la habitación, como si el aire se hubiera espesado con verdades tácitas y años de dolor enterrado, mientras Poe se inclinó hacia adelante, no agresivamente, pero con una quietud tan aguda, que cortó el silencio como un bisturí, su voz apenas por encima de un susurro, pero cargada de intención. ¿Te temías de otra cosa, madame? Por un largo momento, nadie se movió. Ni siquiera las llamas en el hogar parecían parpadear, mientras sus ojos brillaban con algo tácito. Y luego, con un esfuerzo visible, se separó de sus labios. Las palabras se arrastraban de un rincón escondido de su alma. Comenzó, con voz deshilachada. No habíamos compartido una vida en muchos años. Nuestro matrimonio era solo una piel, un retrato colgado para que otros lo vieran. Me quedé en esta casa no por amor o esperanza, pero porque era esperado de mí. Pero no confundí eso con odio. No lo quería muerto. La mirada de Poe no flaqueó, la sostuvo como un espejo sostiene un reflejo, exigiendo la verdad sin fuerza. Y sin embargo, dijo suavemente, todavía tenías una razón para mantener secretos. Su compostura se rompió ligeramente, casi una contracción en la esquina de su ojo, pero fue suficiente. Ella exhaló, aguda y repentina,
como liberar algo venenoso desde adentro. Sí, estaba viendo a alguien. Un trueno de jadeos se extendió por la habitación, como si un fantasma acabara de caminar por su medio. Todos los ojos se volvieron hacia Charles Winthrop, quien se quedó congelado en su lugar, el color de su rostro, pero su voz no tembló cuando dio un paso adelante, diciendo en silencio: «Es verdad». El silencio de la habitación se profundizó, repentinamente opresivo, como si las paredes estuvieran escuchando. Poe asintió lentamente, su rostro ilegible. Un secreto que podría romper la reputación, sí, pero no, creo. Una razón para matar. Lady Eleanor se levantó la barbilla con un orgullo frío, pero detrás de sus ojos parpadeó el miedo, arrastrado y fugaz. Entonces, ahora que lo sabes, dijo, con voz desafiante, finalmente dejarás de perder mi tiempo. Poe no se estremeció, sonrió, solo débilmente, una sonrisa no de amabilidad, sino de inevitabilidad. Madame, te aseguro, no pierdo tiempo, tampoco un asesino. Luego, con una gravedad repentina, se giró hacia el espejo veneciano que se había quedado en silencio en el fondo, revisando. Mesamis, comenzó, pasando lentamente hacia el espejo alto y ornamentado, que durante mucho tiempo no se había sospechado de nada más que reflejar la verdad. Este espejo ha hecho más que mostrar imágenes, nos ha traicionado a todos. Su mano rastreó el borde dorado, los ojos reducidos. Cuando descubrimos por primera vez a Lord Cavendish, la habitación estaba encerrada. Estaba arrodillado ante este espejo, como si rezara a su propio reflejo. No había señales de lucha, ni arma, ni intruso, y sin embargo, se volvió hacia Hastings. ¿Recuerdas lo que viste, mon ami? Hastings parecía que acababa de recordar una pesadilla, una sombra, una figura en el espejo, pero no era nada, un truco de la luz. La voz de Poe se agudizó. No a Hastings, era un truco, pero no de la luz, era el truco del asesino. El espejo había estado en ángulo, muy sutilmente, para crear una ilusión, un fantasma, donde no había ninguno, y un vacío donde debería haber habido alguien. Este espejo no solo reflejó una mentira, se convirtió en uno. Los murmullos volvieron a aumentar, convirtiéndose en un coro de incredulidad. Poe se volvió para enfrentarlos a todos. Así, Mesamis, es como el asesino desapareció de una habitación cerrada, cómo mataron invisibles. Nunca se fueron realmente, simplemente estaban ocultos, borrados por ángulos y sombras, mientras el hogar se reunía en el tenue brillo de las velas parpadeantes, con los rostros pálidos al darse cuenta. Poe tomó su lugar en el centro, como un conductor que se preparaba para ofrecer el golpe final de una sinfonía oscura. Nos estamos acercando al final de nuestra historia, dijo, su voz serena, pero cargada de tensión. Lord Cavendish no fue acosado por fantasmas, sino por la verdad, y fue la verdad lo que lo asesinó. Dio un paso adelante, la luz de fuego brillando en sus ojos como vidrio. Estaba envenenado, pero no rápidamente. Era lento, medido, diseñado para imitar una enfermedad. Pero sospechaba, buscaba respuestas, y una vez que las encontró, su voz cayó, más suave. Tenía que ser silenciado. El espejo se usaba en el momento final, no como decoración, sino como engaño, una herramienta, un arma de distracción. Este asesinato no era ira, era una coreografía, una actuación perfecta. Hizo una pausa, con los ojos entrecerrados mientras escaneaba las caras una vez más. Pero la perfección, mis amigos, es delicada, y esta noche, se fractura. Una quietud cayó tan completa, que parecía que incluso el tiempo se había detenido. La voz de Poe sonó, clara y absoluta: el asesino de Lord Cavendish está en esta habitación, en este momento, mirando, respirando. Alguien cambió,
Alguien jadeó. Puo se enderezó, doblando sus manos a la espalda, como un juez que pronuncia veredicto. Y ahora, mes a mis, invitamos a la verdad a hablar. Superstición, susurraron, pero te aseguro, dijo Puo, su voz cortando el silencio cargado como una espada, lo que confundiste con lo sobrenatural. Nunca fue la obra de espíritus, fue precisión, engaño y oscuridad disfrazándose de mitos. Lady Eleanor cruzó los brazos con fuerza, sus ojos se estrechaban. Hablas en acertijos de nuevo, detective. Puo asintió con un ligero asentimiento, del tipo que vino antes de una tormenta. Entonces permítame mostrarle cómo la ilusión de un fantasma enmascaró la intención fría de un asesino. Se giró hacia el imponente espejo veneciano en el borde de la habitación, su superficie atrapando brillos de luz de fuego como un secreto tratando de escapar. Caminemos de regreso a la noche en cuestión. Cuando se descubrió a Lord Cavendish, su garganta se hundió, arrodillándose como en oración ante este espejo, la puerta cerrada, la habitación intacta, un crimen imposible, a menos que la realidad misma hubiera sido manipulada. Lanzó una mirada de sabor a Hastings. ¿Recuerdas, Mon ami, lo que vimos esa noche? Un reflejo, pero no veraz. Hastings parpadeó, la memoria se arrastraba como niebla. Sí, una sombra, una figura, y luego nada. La voz de Puo se volvió más oscura. Ese nada era todo. El espejo había sido manipulado, en ángulo para crear una ilusión perfecta. El asesino estaba en esa misma habitación, a solo pies de su víctima. Pero Lord Cavendish solo vio la mentira que el espejo le dijo. Una burla sonó de la doctora, Beatrice Langley, pero Puo la silenció con una mirada lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Absurdo, y sin embargo, se arrodilló, no con reverencia, sino en terror, no antes de un fantasma, pero antes de su propia muerte. Él creía que vio un fantasma, sí, pero en verdad, vio un espectro de traición. La voz de Puo se sumergió, cada palabra mezclada con gravedad, y cuando llegó el momento, dieron un paso adelante y golpearon. Un aliento colectivo se enganchó en la habitación, un veneno, sutil y lento, una caída a la vez, administrada diariamente, no suficiente para matar, solo lo suficiente como para desentrañar la mente. Los jadeos se extendieron como una marea ascendente, sus manos temblorosas, su paranoia, sus visiones, no era una locura, era el método. La cara de Simon se puso pálida. Puo asintió lentamente, hasta que fue demasiado tarde. Se volvió lentamente, deliberadamente, para enfrentar al Dr. Langley. Descartaste tus miedos, convenciste a todos de que su mente se estaba deteriorando. Langley permaneció compuesta, pero sus dedos se acurrucaron ligeramente contra los brazos de la silla, y cuando comenzó a resistir, usaste el espejo para hacerle ver su propia muerte antes de que llegara. Puo dio un paso lento, la voz casi un susurro. La habitación se sintió sin aliento, pero en verdad, lo reveló, porque cuando lo giramos, solo un poco encontramos lo que tenía escondido: una carta. Sus últimas palabras, escondidas detrás del marco, una confesión de miedo, y un nombre. La fachada de Langley se hizo añicos, sus ojos se movían hacia el espejo con un toque de pánico cuando Puo dio el golpe final. No mataste de ira, doctor, lo orquestaste con precisión fría, convertiste la confianza en veneno y el miedo en silencio, pero el espejo no mentía, te vio. Y ahora, así que nosotros, el aire dentro del Ravenbrook Hall, se sentía grueso, como si incluso las paredes contuvieran la respiración, esperando que la verdad saliera a la superficie. El detective Armand Duval, su figura una silueta contra la tenue luz de las velas, se movió hacia el imponente espejo de Cheval,
su rostro reflejando las sombras de los espectadores reunidos. Un frío recorrió la habitación cuando la voz de Duval rompió el silencio, bajo pero claro. Todos ustedes ven un espejo simple, dijo, su mirada nunca dejando la superficie reluciente. Pero esto no fue un reflejo ordinario. Este espejo era una herramienta, un instrumento de ilusión, usado para crear una muerte que parecía inevitable, pero fue cuidadosamente elaborada por una mente tan deformada por la codicia y la astucia que retorció la realidad en sí misma. Sus palabras colgaban pesadas en el aire, como una nube de tormenta lista para estallar. Lady Bellamy, su compostura habitual sacudida, agarró sus perlas más apretadas, mientras que los agudos ojos del coronel Ashcroft aparecieron entre Duval y el doctor Elara Whitcomb, quien se quedó inquietante en el extremo más alejado de la habitación. «¿Estás sugiriendo que un espejo mató a Lord Redwing?» Ashcroft se burló, su voz teñida de incredulidad, pero la mirada inquebrantable de Duval nunca vaciló. «No es el espejo, sino lo que ocultó», respondió Duval, su voz más fría. Escondió la verdad, tal como escondió al asesino. Se volvió, lentamente escaneando cada cara, antes de que su mirada se detuviera en el Dr. Whitcomb. «Dr. Whitcomb, eras más que solo el médico de Lord Redwing. Eras su verdugo silencioso, el veneno era tu arma, y el miedo, tu aliado. Lentamente envenenaste su mente, literal y figurativamente, hasta que él era un caparazón del hombre que alguna vez fue, prisionero de su propia paranoia». Hubo una ingesta colectiva de aliento, y Lady Bellamy susurró: «¿Es eso cierto?» Los ojos de Duval nunca dejaron al médico. «Es la verdad», afirmó simplemente. Dio un paso deliberado hacia el espejo, sus dedos cepillando ligeramente el marco frío e intrincado. «Esto», continuó Duval, su voz firme y serena, «fue donde la ilusión se perfeccionó. El espejo estaba angulado de tal manera que proyectaba un reflejo que no era del todo lo que parecía. Cuando Lord Redwing se arrodilló, su muerte había llegado. No vio un espectro, sino a ti, Elara. Usaste este mismo espejo para crear la ilusión de un fantasma, una sombra, de pie detrás de él, pero el reflejo, aunque distorsionado, no era un truco del vaso». La habitación se quedó en silencio, salvo por el sonido de un débil aliento que se agotaba en el aire. La expresión de la doctora Whitcomb se mantuvo estoica, pero Duval pudo ver el más leve temblor en sus dedos, traicionando la máscara que había construido con tanto cuidado. «Pensaste que el miedo sería suficiente». La voz de Duval era casi un susurro, una suave convicción mezclada con un borde de triunfo. «Creías que el terror haría que Lord Redwing fuera una víctima fácil, y lo hizo, pero cometiste un error fatal. Lo subestimaste». El detective se movió rápidamente, sacando un sobre frágil y amarillento desde el interior de su abrigo. En él, Lord Redwing confesó sus sospechas, no de fantasmas, sino de traición. Sabía que alguien cercano a él lo había estado envenenando, llevándolo al borde de la locura, y cuando llegó el momento, se aseguró de que la verdad se conociera. «Si era víctima de tu complot». Siguió un fuerte silencio, roto solo por el suave susurro de la carta, mientras Duval la dejaba lentamente en una mesa cercana. Lentamente desentrañó su cordura con veneno, todo mientras convencías a quienes lo rodeaban de que su mente estaba fallando, pero con lo que no contó. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. Fue la claridad que tenía en sus últimos momentos. La mandíbula de la doctora Whitcomb se apretó, su mirada aún se encerró en Duval. Preguntó, su voz apretada con frustración apenas oculta: «¿Qué significa esto?» «Este espejo fue tu cómplice, pero también se convirtió en tu caída», dijo Duval con firmeza, su voz suave pero implacable. «Lo engastaste, borrando cada rastro de lo que realmente sucedió,
cubriendo tu crimen con una ilusión perfecta, pero no podías borrar la verdad. No importa cuánto lo hayas intentado. Hizo un gesto hacia los otros miembros de la casa, que ahora veían al Dr. Whitcomb con una mezcla de sospecha y miedo. La voz del detective se suavizó, pero había una certeza innegable en ella. Reflejó tu culpa, Elara, y dijo la verdad. Cuando las palabras colgaban en el aire, el exterior compuesto del Dr. Whitcomb comenzó a romperse. Su fachada, tan cuidadosamente erigida, comenzó a desmoronarse. Los ojos de Duval se suavizaron, pero su resolución permaneció inquebrantable. Pero elegiste una mentira, y ahora debes enfrentarlo. El detective se volvió hacia el resto de la habitación, su mirada barriendo las caras aturdidas. A veces, solo necesitas los ojos correctos para verlo. Y hoy, el espejo nos ha mostrado a todos lo que intentaste ocultar. Nadie escapa de la verdad para siempre. Cuando el peso de sus palabras se asentó en el silencio, la máscara del Dr. Whitcomb finalmente se rompió.